8, 2 minutos, 20 y 10, comenzamos. ¿Mm? Hola, profe. Bueno, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches otra vez. Buenas Disculpen la noches. demora. ¿Cómo están? Ahí les escribí en el chat, la clave para para matricularse en la plataforma es costos con mayúscula, costos 2021, todo junto. Tienen tiempo desde hoy hasta el 15 de abril para hacer para la matriculación. Y está previsto que el que esté inactivo en la plataforma, a los 30 días más o menos, sea dado de baja. Así que tienen que ingresar. Hoy ya tienen subido el programa, la bibliografía, el PDF de la clase que comenzamos a ver el lunes y terminamos hoy. Y hay un par de artículos que les van a servir para leer, que contienen elementos que vamos a ver, que vamos a ver hoy. Así ¿Cómo, que, profesora, disculpe? ¿cómo? ¿Cómo es la clave? La clave es costos 2021, está puesta ahí en el chat. Gracias. Bueno. ¿Alguna duda con respecto a lo que vimos la clase pasada? ¿Dudas, consultas? Yo tengo una duda, buenas noches. Buenas noches. ¿En la plataforma van a subir las diapositivas Sí, acabo de de las decir que clases? acabo de decir que ya está puesto el material de hoy. Ah, Les bien, digo gracias, profe. Perdón, no que lo había escuchado. comenzamos la clase pasada y terminamos hoy, es un solo archivo que está en un PDF. Profe, yo tengo una duda Sí, sobre la clase anterior en la filmina sí. que hablaba sobre el concepto de costo. Ujú, En la parte, bueno, está la primera definición del Yapuco ujú, y después una abajo del autor ujú, Osorio Oscar, sí, que dice que son todos los sacrificios de bienes, valores económicos, ujú, presentes o futuros. ujú. Yo tenía entendido, digamos, el costo había que tener en cuenta el de vengado, digamos, que si me quiero poner en términos contables, un hecho ocurrido. ¿Por qué pone futuro? También se puede hacer una, No, o digamos, sea, porque se refiere, cuando si vos querés hacer una estimación o un presupuesto de un costo, sabés que todavía el hecho no ocurrió, pero vos sabés en qué costos vas a tener para fabricar tal bien o para producir un determinado servicio. Entonces, vos podés hacer una estimación y va a ser un costo futuro, va a ser un costo predeterminado porque todavía no ocurrió. A eso apunta. bien, perfecto, ¿Sí? gracias. Entonces, bueno, antes de continuar, decíamos, lo importante, bueno, nosotros habíamos visto, hay muchas acepciones de costos. Nosotros nos vamos este, a circunscribir en realidad al concepto del costo económico, donde siempre, bueno, está la idea, ustedes recuerden porque también lo han visto desde que empezaron a estudiar la carrera en Contabilidad 1 o en Introducción a la Contabilidad en ese momento, no sé cómo era el nombre, que el
costo es un sacrificio económico, o sea, yo tengo que sacrificar algo para obtener un resultado esperado, un resultado deseado. Entonces siempre la idea del costo es un sacrificio económico, como puede ser presente o pasado, es que yo estoy hablando de costos resultantes, o sea, costos que ya ocurrieron en el pasado, o futuro, porque yo puedo hablar sobre una base de datos predeterminada, quiere decir que puedo estimar cuáles van a ser, o puedo proyectar cuáles van a ser esos costos a futuro. En el... Espérame un segundito. Además, o sea, tenemos que tener en cuenta que no solamente hablamos de un sacrificio económico, sino también de una vinculación coherente. ¿Se acuerdan que hemos dicho? Una vinculación coherente entre los factores necesarios para obtener el objetivo deseado y ese objetivo. O sea, tiene que haber una coherencia entre ambos elementos, ¿sí? Factores a utilizar y resultado esperado. Entonces, el sacrificio económico siempre está presente. O sea, si yo no tengo un sacrificio de tipo económico, no puedo hablar de un costo. En esa filmina que están viendo ahora es donde habíamos quedado el otro día, porque habíamos estado recordando la diferencia entre lo que era un costo, un gasto y una pérdida. ¿Alguna otra duda con respecto a lo que vimos en la clase anterior? Porque si no vamos a seguir avanzando. Nos queda bastante, tenemos la unidad en la clase de hoy. ¿Alguna otra consulta? Bueno. Dentro de lo que nosotros, dentro de la unidad está previsto que nosotros veamos los distintos criterios, las distintas clasificaciones que vamos a encontrar dentro de los costos. Cuando hablamos de clasificación, o sea, la clasificación es un criterio, nosotros tenemos que agruparlos de acuerdo a algún objeto en común. Entonces, dentro de costos, dentro de lo que son los costos, hay muchos criterios de clasificación. Probablemente dentro de la bibliografía puedan encontrar más de los que veamos en la clase, pero nosotros, bueno, hemos seleccionado algunos que son los que más se utilizan, o por lo menos son los que más vamos a utilizar nosotros en el transcurso del dictado de la materia, pero como les digo, no obsta a que puedan encontrar otro tipo de clasificación en cualquier bibliografía que consulten. Por ejemplo, nosotros podemos clasificar los costos. Una de las clasificaciones es de acuerdo a la función. Y dentro de lo que es la función... Profe, dice, disculpe. Sí, sí. ¿Sí? ¿Está por grabar la clase usted? ¿Cómo? Si está por grabar la clase. Ay, sí, me hiciste acordar, menos mal. Menos mal que me dijiste, espérate. Ya me olvidé. No sé si la estaban grabando o no. Sí. Después ahí en el chat nos están preguntando cómo haríamos con las comisiones. Ustedes tienen los horarios disponibles, ingresen a la hora que puedan, pero respeten los horarios. Si van a entrar los 16 y los jueves hay a las 16 y a las 18. O sea que elijan esos horarios y traten de respetarlos en todas las semanas. Ya estamos grabando. Les decía, bueno, uno de los criterios es la función. Y o sea, nosotros podríamos encontrar directamente por la función, o sea, abrir grandes grupos, lo que es la función productiva y lo que es la función no productiva. La función productiva entraría todo lo que incluye la elaboración del producto, la fabricación, elaboración o fabricación de ese bien o de ese servicio. Y como no productiva, todo lo que la empresa necesite hacer como una forma de apoyarse, digamos, en la función de la función producción, que sería la comercial, la administrativa, la financiera, según el tipo de actividad. O sea, que ustedes recuerden siempre que antes de hacer cualquier tipo de análisis o de sentarse a clasificar, lo que sea, primero tienen que saber, como ya hemos recalcado en Conta 4, que primero lo que hay que saber es de qué trata la actividad, o sea, de qué hace la empresa, a qué se dedica. ¿Es una empresa industrial, es una empresa comercial, es una empresa de servicios? ¿Qué tipo si es industrial, qué tipo de productos fabrica? Si es de servicios, qué tipo de servicios presta? Si es comercial, qué es lo que vende? O sea que nosotros tenemos que conocer exactamente qué es lo que hace esa empresa.
Entonces la podemos clasificar en estos dos grandes grupos, como les decía, productiva o no productiva. Y si no, lo ideal también sería directamente decir, bueno, vamos a clasificarlas como funciones principales y funciones de apoyo. Porque, o sea, por ahí productiva puede darnos la idea o llevarnos a pensar que es exclusivamente fabricar un producto. Y yo les decía el otro día, y se lo acabo de decir, que no siempre en costos vamos a hablar sobre industrias, sino sobre distintos tipos de actividades, una prestación de un servicio o una actividad comercial. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos armar como funciones principales, si yo me dedico a la compra-venta, por ejemplo, podría tener como función principal la función de adquisición. ¿De adquisición de qué? De las materias, de los elementos que voy a comprar para luego vender. O, por ejemplo, en ese caso sería una función principal la actividad comercial. Y como función de apoyo dejaríamos la función administrativa y la función financiera, ¿no? Entonces siempre deberíamos analizar de qué tipo de empresa estamos tratando para ver cómo vamos a clasificar los costos por función, ¿no? Ya sea entonces función productiva o no productiva, o función principal y funciones de apoyo, ¿no? ¿Alguna consulta sobre esto? Profe, Sí, en la función de apoyo podríamos considerar los servicios tercerizados, por ejemplo. y depende cuál sea el objetivo el objeto de la actividad, o sea, de la empresa, cuál es la actividad. Porque si, por ejemplo, tu actividad es prestar un servicio y vos no lo prestás directamente, sino que contratás, o sea, tercerizás, y ese tercero es el que presta el servicio, la función principal sería el de ese servicio tercerizado. Entonces, por eso siempre tendríamos que ver de qué trata la actividad, para ver cómo es, a lo mejor, o por ejemplo, si vos decís, no sé, a lo mejor una empresa constructora. La empresa constructora es la que pone el nombre, la que hace los contratos y demás, pero bueno, probablemente la empresa puede ser que no tenga ni un obrero, que subcontrata a otros para que hagan la construcción. Entonces ahí tendríamos como función principal la de los subcontratos, por ejemplo, la función con los subcontratistas. Entonces siempre tenemos que evaluar el tipo de actividad y cómo es el desarrollo del negocio. ¿Sí? Muchas gracias, profe. No, de nada. O sea, siempre las funciones principales son justamente sobre la cual se sustenta la actividad principal, valga la redundancia, de la empresa. Y la función de apoyo es la que ayuda, ¿sí?, a que esa función pueda ser llevada a cabo. Por eso acá que aparece como no productiva la comercial, administrativa y financiera, yo tendría que ver que si tengo una actividad que es de compra-venta, la actividad comercial no puedo decir que no sea principal, o sea, la tengo que llevar como función principal a la comercial, y como función de apoyo no productiva sería la administrativa y financiera. Bueno. ¿Sí? ¿Alguien me habló? No te escucho bien porque retumbas. ¿Cómo me decís? Muy poquito. Decime, a ver. No, ahí no te escucho nada. No escucho nada. Otro de los criterios es según los elementos involucrados. Y acá tenemos tres grandes grupos como elementos involucrados, o sea, dentro de lo que es elementos del costo, lo que es la materia prima o materiales, lo que es la mano de obra, lo que son los costos indirectos de fabricación. Y acá también, o sea, si nosotros hacemos esta lectura, pensamos que nos estamos refiriendo a una actividad industrial, que está fabricando algo, pero entonces no sería representativo estos tres elementos de una actividad comercial, por ejemplo, o de una actividad de un servicio. Entonces, de vuelta, tendríamos que volver de qué tipo de actividades estamos trabajando para poder clasificar esos elementos. A lo mejor, si es no sé, si es un estudio contable, por ejemplo, decimos, bueno, tenemos los grandes elementos van a ser justamente los servicios profesionales, entonces, o el asesoramiento, los servicios de la gente que trabaja, entonces probablemente el fuerte sea el de la mano de obra, que no lo llamaríamos como mano de obra, o sí, pero ahí cambiaría y ya no tendríamos, por ejemplo, como materias primas. Serían los insumos de papelería u útiles de oficina que uno pueda utilizar. Entonces,
si bien están estos tres elementos genéricos, pero en realidad siempre tenemos que ver de qué actividad se trata para ver si vamos a tener estos tres tipos de elementos, ¿no? Porque en realidad estos tres elementos son los que constituyen después el costo de producción de un bien o de un servicio. Entonces, no perder de vista de qué actividad estamos trabajando para ver qué tipo de elementos utiliza esa empresa, ¿no? Se los menciono, ¿a qué llamaríamos, si estuviéramos en una actividad industrial, a qué llamaríamos materias primas o materiales? Serían los insumos necesarios para, dentro de los factores necesarios, lo que hace las materias primas serían los elementos que se van a transformar, que van a recibir una transformación físico-química y convertir en un producto. Por ejemplo, ¿se acuerdan? En la clase pasada hablábamos de un escritorio. La materia prima serían los materiales, o las maderas, perdón, si yo estoy haciendo un escritorio de madera, las maderas, o si es con patas de caño, el caño y demás. Como mano de obra, el costo que está relacionado a los sueldos que pago por transformar esa materia prima en un producto. Que es una mano de obra directa, baja directamente sobre la materia prima para transformarla y lograr ese producto. Y como costo indirecto de fabricación iría todo aquello que necesito para producir, pero que no es ni materia prima ni mano de obra. Entonces me puedo encontrar con materia prima o materiales que son indirectos, con mano de obra que es indirecta, con las amortizaciones de las maquinarias, con el alquiler de la fábrica, con los seguros de las maquinarias, con los honorarios de un ingeniero industrial, por ejemplo. O sea, tendríamos que ver los elementos necesarios para producir, pero yo los voy a clasificar según sea de materia prima, sea mano de obra, o sea este tercer elemento que más adelante lo vamos a ver en más detalle, que son los llamados costos indirectos de fabricación. Profe, Sí, ahora sí te escucho. ¿Qué me decís? disculpe, no se me escuchaba. Quería Sí. preguntarle en el caso de las empresas Ujú, que tienen la producción por etapas. En ujú. ese caso, las etapas serían parte de la función de no, o sea, no productivas, o todo No, porque estaría dentro de la todo principal. estaría, por objetivo final es un producto. Entonces, todo lo que vaya, si yo tengo que, primero pasa por un departamento, por ejemplo, un departamento de corte, luego a un segundo proceso que sería el ensamble, el tercer proceso que sería la pintura, por decirte, todos esos elementos hacen que sean necesarios para llegar al producto final. Entonces, eso englobaría la función principal o la función productiva. ¿Mm? A pesar de que las etapas estén terciarizadas, en el caso, por ejemplo, de las zapatillas Nike. Sí, si vos, por ejemplo, tenés, ¿por qué? Porque tu objeto es a lo mejor lo que estás haciendo es poniendo el capital para que alguien la fabrique y vos pones el nombre. Entonces, es necesario todo ese proceso que sea anónima, por decirte, que él te haga el corte del cuero, o el otro que la arme, o a lo mejor ese Juan Pérez hace absolutamente todo, pero bueno, entonces un subcontrato, ese sería el que vos tenés, el compromiso que tiene esa empresa con vos de suministrarte los materiales, hace la actividad, tenés el capital o el conocimiento o la estructura para fabricar, entonces no podrías vender lo que estás fabricando. Entonces, a pesar de que corresponde a la función principal. Bien, gracias. ¿Sí? No, de nada. Profe, Bien, sí. ¿podríamos hacer un ejemplo de fabricación? ¿Podríamos ubicar la materia prima indirecta y mano de obra indirecta? ¿Podría dar un Sí, ejemplo de cada una? sí. Sí, por ejemplo, a veces con la materia prima, por ejemplo, volviendo al ejemplo del escritorio, para que no nos perdamos de ejemplo. Yo te decía, vamos a fabricar el escritorio, entonces yo hago toda la estructura, hago todo el listado de los factores necesarios para que yo pueda obtener ese escritorio. Yo te decía, suponiendo que fuera de madera y caña, entonces yo sé que la madera, el caño son materias primas o materiales. Acá les hago otra aclaración, vamos a tratarlos como sinónimos a materias primas o materiales, a pesar de que por ahí en alguna bibliografía los consideran como cosas distintas. Alguna bibliografía dice que la materia prima es materia prima si se produce una transformación físico-química, y materiales sería el que no se transforma.
Por ejemplo, yo digo, ¿qué sería una materia prima? Si estoy haciendo zapatos, la materia prima sería el cuero y el material sería el cordón, porque el cuero dejó de ser cuero y ahora se transformó físico o químicamente en otro elemento que es el zapato, y el cordón era cordón antes y sigue siendo cordón ahora que está puesto en el zapato. Pero nosotros no vamos a hacer esa distinción y vamos a llamar, nos vamos a usar como sinónimos lo que son las materias primas, de los materiales, como sinónimos, y cuando hablamos de este elemento, nos estamos refiriendo a las materias primas directas. En el caso del ejemplo del escritorio, la materia prima directa sería la madera, o sería el caño, sería la pintura, que podríamos considerarlo como materias primas. ¿Qué podría considerar como una materia prima indirecta? Por ahí yo sé que necesito tornillos, o para atornillar justamente esa madera al caño, o necesito colas para pegar. Muchas veces es más costoso administrativamente llevar qué cantidad de colas necesito en el escritorio, cuántos tornillos llevo, donde la relación costo-beneficio es bastante dispar. Entonces consideraría como una materia prima indirecta a esto, al tornillo, a la cola de pegar, en el caso de este ejemplo que te estoy diciendo. Y como una mano de obra, la mano de obra directa es la que transforma, o sea, el que corta la madera, el que ensambla, el que pinta, o sea, el que trabaja directamente en el producto. Y como una mano de obra indirecta, yo llamaría o sea, es necesario que la tenga, esa mano de obra, pero que no trabaja en el producto. Por ejemplo, si tengo un jefe del sector de la carpintería, es una mano de obra, pero que no trabaja él directamente en la confección del escritorio, o la mesa, la silla, lo que fuera. Él controla el resto. Entonces, es un elemento que entra como tercer elemento del costo, que sería la mano de obra indirecta. O, por ejemplo, yo a lo mejor tengo contratado un diseñador industrial, donde lo tengo a sueldo, no a honorario, sería una mano de obra indirecta, porque él no trabaja directamente, o sea, él lo que me hace es el diseño, trabaja directamente en la confección del mueble. Esa sería la distinción entre por qué llamamos materia prima directa o indirecta, y por qué va a ir como primer elemento, o por qué va a ir al costo indirecto de fabricación. No sé si te fui clara en el ejemplo. Decime antes que Sí, avance. profe. Bueno. Bien, entonces continuamos con otros criterios de clasificación. Por su erogabilidad. Ustedes acuérdense que cuando hablamos de erogable, automáticamente tenemos que pensar en dinero, ¿sí? Es el impacto financiero que tiene. ¿Implica salida de dinero en el corto plazo o no? Entonces, un costo erogable es el que representa una salida de dinero en el corto plazo. O sea, yo compro la materia prima, pago los sueldos, no sé, pago honorarios, o pago la factura de la luz, o lo que fuera, es un costo erogable porque en el corto plazo sale ese dinero. Un costo no erogable o sea, no quiere decir que yo nunca lo voy a pagar, sino que lo voy a pagar, o sea, voy a hacer una erogación, va a salir el dinero de la empresa, pero en el largo plazo. El ejemplo típico con el cual nosotros siempre nos resulta más fácil ejemplificarlos, un costo no erogable serían las amortizaciones. O sea, yo tengo que tener dentro de mi estructura de costos, tener en cuenta cuando arme la estructura de costos, es decir, bueno, si yo uso maquinarias, esas maquinarias tienen un desgaste lógico por el transcurso del tiempo, o bueno, también va a depender de los criterios de amortización que utilicemos, pero yo sé que esa amortización no quiere decir que todos los meses voy a sacar dinero para cubrir esa cuota de amortización. Yo sé que la tengo que tener dentro de mi estructura de costos porque en algún momento, cuando se termine la vida útil de la maquinaria, va a tener que poner. Entonces, es un costo, se lo tengo que tener en cuenta como costo, pero no representa una salida de dinero de manera inmediata. Por ejemplo, aparte de la amortización, sería, por ejemplo, una previsión, que constituyamos alguna previsión, o que hagamos algún cargo diferido, por alguna cuestión, algún activo diferido y demás. Entonces, cuando hablamos de erogabilidad, acuérdense que o erogabilidad o impacto financiero son sinónimos. Y representa el tema, acuérdense que es el signo pesos. ¿Cuándo pago? Si tengo que pagar en el corto plazo, es un costo erogable. Si tengo que pagar en el largo plazo, es un costo no erogable. A veces hay costos que uno cree que son automáticamente, dice, sí, son erogables porque yo pago, pero también tendríamos que tener en cuenta en qué momento del tiempo lo estamos analizando.
Por ejemplo, hay un costo que tiene que ver con la mano de obra, con empleados que sabemos que se paga un aguinaldo. Ese aguinaldo se hace efectivo en realidad 2 veces al año, en el mes de junio y en el mes de diciembre. Pero ¿qué pasa? La empresa tiene que ir haciendo una provisión para ese aguinaldo. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, realizando un periodo de costos mensual, estoy, por ejemplo, en el mes de febrero yo sé que tengo esa provisión del aguinaldo, pero que no va a ir en febrero, recién va a salir en junio. Entonces yo podría considerar como costo no erogable al aguinaldo en ese caso. ¿Por qué es importante que no perdamos de vista y tener bien claro cuándo un costo es erogable y cuándo no? Porque después, más adelante, pues ya casi al final, cuando veamos, inclusive, bueno, lo han visto hace poco, los que cursaron Conta 4 hace poco, cuando trabajamos con el punto de equilibrio, trabajamos con el punto de equilibrio económico y con el punto de equilibrio financiero. En el punto de equilibrio financiero dejamos de lado los costos que son no erogables. Entonces, es importante que tengamos en cuenta bien clarita esa distinción, cuándo costo es erogable y cuándo no. No siempre, o sea, también hay que tener en cuenta que no siempre, cuando hablamos de costos no erogables, estamos hablando de costos que, por ejemplo, una amortización que va a ser fija, sino que una amortización también puede ser variable porque va a depender del tipo del criterio de amortización que utilicemos. Entonces podemos tener costos erogables que sean fijos o que sean variables, bueno, que ya vamos a ver enseguida de qué se trata cada una de esas clasificaciones como repaso, porque ya la hemos visto en Conta 4. ¿Alguna consulta con esto? Profe, ¿un costo Sí. erogable es lo que sería un costo futuro? Lo que estaba hablando hace rato. No, el costo erogable es lo que representa una salida de dinero en el corto plazo. El La costo materia no prima, erogable. la materia prima, la mano de obra, todo lo que vos sepas. Un costo no erogable no, es cualquier costo que vos sepas que va a salir a largo plazo. Por eso yo les decía, les puse el ejemplo, no solamente de las amortizaciones, sino que les puse el ejemplo del aguinaldo. Si yo estoy evaluando un periodo de costos que no es junio ni que es diciembre, puedo considerar como que el aguinaldo es un costo no erogable porque va a salir dentro de 3 meses. ¿Sí? Claro. Ah, bien. Bueno, entonces, no tomarlo, o sea, ustedes cuando analicen de vuelta, no tienen que hacerlo en automático y estudiarlo de memoria, sino que decir, bueno, yo estoy analizando, quiero determinar la estructura de costos que voy a tener en el mes de enero, de febrero, de marzo, o a lo mejor en un bimestre o en un trimestre, entonces tengo que ver qué es lo que voy a pagar, qué es lo que va a salir inmediatamente. Si ustedes, inclusive hasta puede ocurrir que si tuvieran casos que compran mercaderías y las pagan a los 180 días, si yo estoy haciendo, por ejemplo, mi estructura de análisis de costos de enero y no tengo que pagar nada del mes pasado, todo lo que compré lo voy a pagar a 180 días, estaría ante un caso de un costo no erogable, porque en el corto plazo, que es este mes, no va a salir ese dinero. En realidad, por eso les digo, siempre hay que analizar cada situación en particular, porque no es lo habitual pagar a 6 meses la mercadería, pero puede darse el caso. Y menos Profe, en disculpe, este momento. Sí, una consulta. ¿Qué consideraríamos corto y largo plazo? Corto plazo dentro de los 12 meses y largo plazo posterior a los 12 meses, ¿o no, va a depender de tu periodo de costos. O sea, acuérdate ayer cuando nosotros veíamos en la clase pasada la diferencia de los periodos, de los tiempos. En la contabilidad financiera, nosotros hablamos que, bueno, sí, un corto plazo, o sea, puede ser un año, porque nosotros hacemos los estados contables una vez al año. En cambio, en la contabilidad de gestión o la contabilidad de costos, nosotros necesitamos tener información en menos tiempo. Entonces yo puedo hacer informes de costos mensuales, puedo hacer sí? informes de costos bimestrales, trimestrales, diarios. Entonces, Ujú. el corto plazo, o sea, vos vas a considerar tu corto plazo, depende de qué periodo estás hablando. Si vos estás haciendo un análisis de costos mensual, tu corto plazo es el mes, en ese Sí, mes. Si vos estás haciendo un gracias. informe diario, tu corto plazo es el día. Ajá. ¿Sí? Bien, gracias, profesora. No, de nada. Bueno, otro criterio es el momento de la determinación. O sea, ¿en qué momento ocurren esos costos? ¿En qué momento determinamos cuál va a ser el costo? Y acá tenemos dos grandes grupos. Lo que nosotros conocemos como costos históricos o incurridos, que son los costos, si son históricos, tengo que pensar que es algo del pasado.
Entonces son costos que ya ocurrieron. O sea, yo ya hice la mesa, entonces ya fabriqué el escritorio, entonces ya sé cuáles fueron los costos de ese escritorio, ¿sí? Pero también puede ser que yo necesite conocer costos a futuro, que son los costos predeterminados. Entonces yo quiero saber cuál va a ser el costo que va a tener la mesa que estoy por hacer más adelante. Entonces, si es predeterminado, lo estoy calculando a priori, o sea, lo estoy calculando antes de que el hecho ocurra, ¿sí? ¿Está clara la diferencia? El histórico, acuérdense de la historia quiere decir que viene del pasado, es algo que ya ocurrió, y lo predeterminado es justamente predeterminado antes de que ocurra, entonces es un costo que va a ocurrir en el futuro. Dentro de esos costos predeterminados tenemos 3 tipos, que después los vamos a ver con profundidad mucho más adelante en la materia, pero se los enumero ahora porque los tienen que conocer, saber que existen. Los costos predeterminados estimados, que son los costos que pueden ser. ¿Qué significa? Que en función a experiencia de la empresa, en función a estadísticas y demás, yo digo, bueno, yo estimo que porque lo que vengo, el costo que vengo teniendo en el pasado, que el costo de esta mesa puede ser tantos pesos, que después, cuando yo fabrique la mesa y conozca los costos reales, voy a comparar y después voy a ver que si, bueno, yo estimé mal, porque estimé de más o estimé de menos, porque me voy a quedar con el costo real. Por eso digo que es un costo que puede ser, o sea, puede ser porque no necesariamente va a ocurrir de esa manera. Tengo un costo predeterminado que es el estándar. El estándar se fija en función a métodos de eficiencia. Entonces, no es que yo lo puedo fijar por la experiencia o por la intuición o por lo que creo que puede ocurrir, sino que tengo que analizar la estructura que tiene la empresa, tomar tiempo, es decir, cuánto es el tiempo estándar para fabricar, cuál es la cantidad que yo tengo que emplear de materia prima y demás. Son costos que deben ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo fabrique la mesa y diga, bueno, el costo debía ser 10 pesos y en realidad fui 11, yo voy a dejar valuada esa mesa a 10 pesos y ese peso que me excedí va a ser una ineficiencia. Porque en realidad el costo que debía ser eran los 10. Si yo gasté 11 o 9, o fui ineficiente, o fui eficiente si ahorré un peso. Y dentro de los costos predeterminados también tenemos a los normalizados, donde en el normalizado tenemos que fijar cuáles son los componentes físicos. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de los 2 componentes del costo, los componentes físicos y monetarios? El componente físico voy a considerar el componente normal, es decir, ¿qué es lo normal que yo use de madera o de cuero para hacer ese escritorio? ¿Qué cantidad normal tengo que usar? Y en el componente monetario sí voy a aplicar lo que realmente el precio que pagué por esa madera, el precio que pagué por el caño. Entonces, de esa manera voy a determinar un costo normalizado. El componente físico lo mido por lo normal y el componente monetario lo mido por lo resultante o lo histórico o lo incurrido. Entonces, esos son los 2 grandes grupos de acuerdo a la determinación, en qué momento se determinan los costos. Si lo determiné antes, es histórico o incurrido, si lo voy a mirar a futuro, es un costo predeterminado. Donde dentro de estos predeterminados están estas 3 subclasificaciones. Bien. Otro criterio de clasificación tiene que ver con el grado de control. En el grado de control, nosotros nos vamos a encontrar con costos que son controlables o no controlables. El costo controlable dice su aumento o disminución depende de la decisión del responsable, o sea, hay una respuesta inmediata. Los no controlables, la magnitud no está vinculada a la decisión del responsable. ¿Qué significa esto? Si yo tengo como jefe de sección, o como jefe de área, además la potestad de decidir sobre algún tema en particular, que, por ejemplo, yo digo, bueno, yo puedo decidir sobre cuál va a ser el criterio de amortización de las maquinarias que están afectadas a mi sector. En ese caso, el costo de esa amortización es un costo controlable porque yo soy, como jefe de sección, el que define cómo va a ser su criterio de amortización. Y puedo controlarlo, o por ejemplo, puedo saber qué tipo de materias primas, puedo decidir qué tipo de materias primas voy a comprar, qué tipo de calidad y demás, es un costo controlable.
Cuando esa decisión, entonces yo no puedo disponer qué tipo de materia prima voy a comprar, o cuál va a ser el criterio de amortización que voy a usar, o qué políticas de producción o de ventas voy a utilizar, entonces se transforma en un costo no controlable porque no depende de mí, depende de, por ejemplo, el sector directivo, el área de dirección, de la gerencia, o del director, o sea, de quien fuera, pero que es ajeno a mí, o sea, depende de un superior a mí. Entonces, en ese caso, esa es la distinción. En algún caso, cuando yo puedo decidir, como jefe de área, como responsable, es un costo controlable. Cuando no puedo decidir porque esa decisión está por las esferas superiores, es un costo no controlable. ¿Mm? De acuerdo a la evitabilidad, esta clasificación en evitables y no evitables es muy utilizada, o sea, es muy importante conocerla para tomar decisiones, sobre todo cuando uno piensa eliminar alguna línea de producción, algún tipo de productos y demás, porque a veces uno cree que, no sé, bueno, voy a esta línea que no es rentable, la elimino y listo. Y resulta que yo la elimino y listo, y me quedé con un montón de costos que no pude eliminar. Entonces, los costos evitables son aquellos que yo puedo eliminar en el corto plazo sin consecuencias importantes. Los no evitables, no tengo posibilidad de eliminarlos en el corto plazo, sin consecuencias. Los puedo eliminar en un plazo mayor, o de última, lo puedo eliminar en el corto plazo, pero con una consecuencia económica probablemente o social importante. Por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, fabricamos camisas y pantalones. Y resulta ser de que la línea de pantalones no está siendo muy rentable, entonces decimos, eliminamos la línea de pantalones y nos quedamos solamente fabricando camisas. Yo antes de decidir de eliminar esta línea, tendría que ver qué costos tiene esta línea de pantalones, porque probablemente tiene una maquinaria especial, tiene una mano de obra especial. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, bueno, dejo de fabricar los pantalones, pero la maquinaria no la puedo utilizar para hacer las camisas, ni tampoco la puedo vender en el corto plazo, o el personal que está afectado a estos pantalones no los puedo absorber, los tengo que echar. Entonces, ahí me genera una consecuencia, porque si yo los puedo echar, pero tengo una consecuencia, además de económica, por las indemnizaciones y demás, puedo tener una consecuencia social que a lo mejor como empresa no quiero afrontar, porque si, bueno, dejar gente en la calle en determinadas circunstancias no está bien visto. Entonces, yo tendría que ver qué tipo de costos son necesarios para fabricar esos pantalones y cuáles de esos costos voy a eliminar totalmente. Si yo digo, bueno, si toda la gente que trabaja en los pantalones la puedo absorber para las camisas, es un costo perfectamente evitable. Si yo no las puedo absorber para las camisas, las tengo que echar o tengo que esperar un par de meses para despedirlas, es un costo no evitable. Si yo la maquinaria la puedo vender en el corto plazo, es un costo evitable. Si no la puedo vender o utilizarla en el otro sector de la empresa, es un costo no evitable. Por ejemplo, me puede ocurrir también con un contrato de alquiler. Muchas veces yo digo, bueno, ¿cuántas veces vemos si nosotros vamos caminando por la calle, más ahora después de esta pandemia que estamos atravesando, cuántos locales comerciales hemos visto así? Finalmente, cuando uno alquila, el contrato de alquiler te pone una cláusula donde dice, bueno, el contrato no podrá ser rescindido hasta pasados los 6 meses. Entonces, si yo empiezo mi actividad el primer mes, el segundo mes, y veo que no me está yendo bien, tengo más gastos que ingresos, digo, voy a cerrar, tengo que ver si me conviene cerrar y hacerme cargo de los meses que me faltan del alquiler, o mantener mi actividad, que aunque sea que entre poco, me va a ayudar a mantener ese alquiler. Entonces, ahí tengo que analizar qué me va a convenir. Si aguantar estos meses para, con los pocos ingresos que tenga, absorber los costos que son no evitables, o hacerme cargo de la situación, cerrar y pagar el costo del alquiler como multa, digamos, por haberme retirado antes de tiempo. Entonces, esta clasificación es la que hay que tener en cuenta antes de tomar cualquier decisión de eliminar algún sector de la fábrica o algún sector de ventas, o a lo mejor si yo tengo un negocio una actividad comercial y vendo distintos tipos de artículos, también antes de decidir dejar de vender tal cosa, tengo que analizar cuáles son los costos que voy a evitar y cuáles son los que no.
Bueno, acá viene una clasificación que es muy importante, que nosotros la tengamos en cuenta, porque bueno, es la que utilizamos después para las herramientas tales como punto de equilibrio y demás, que tiene que ver con la vinculación que tiene el costo con el nivel de actividad. Nosotros ya esto lo habíamos conversado en Conta 4, porque bueno, decíamos que el costo va a ser, nosotros vamos a considerar como un costo variable cuando su cambio sea una consecuencia de los cambios en el nivel de actividad. O sea, hay una relación de eficiencia marginal. ¿Por qué decir? Bueno, si yo, la materia prima es un ejemplo típico. Yo digo, si yo para hacer una unidad de producto necesito 5 unidades de materia prima, si voy a hacer 2 unidades de producto, voy a usar el doble de materia prima. Tengo el cambio en el nivel de actividad hace que el costo también vaya cambiando. Dentro de estos costos variables, hay 3 tipos de variaciones, porque yo puedo tener costos que son proporcionales, como por ejemplo esto que yo les decía, si yo tengo para un producto terminado, uso 5 unidades de materia prima, si hago 2, voy a usar 10, entonces es directamente proporcional. Al aumentar el 100% del nivel de actividad, va a aumentar el 100% del nivel de la cantidad de materia prima. Puedo tener costos que sean variables del tipo progresivo, que quiere decir que si es progresivo, quiere decir que aumenta más que proporcionalmente. Entonces, por ejemplo, si el nivel de actividad, no sé, aumentó un 10%, el costo aumenta un 12%. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Es decir, bueno, a lo mejor la materia prima que yo estoy utilizando me aumentó de repente el nivel de actividad y no tengo posibilidades de conseguir la materia prima que uso normalmente, recurro al mercado, no encuentro la materia prima y consumo o adquiero una de menor calidad. Esa materia prima de menor calidad tiene un desperdicio mayor. Entonces hace que en vez de hacer con 5 unidades de materia prima una unidad de producto, tengan que hacer, no sé, 6 unidades de materia prima una unidad de producto. Entonces, el costo aumenta de manera progresiva, porque aumenta en mayor proporción. Podría tener el caso de un costo variable regresivo. Si es regresivo, quiere decir que aumenta, pero en menor proporción a los cambios en el nivel de actividad. Por ejemplo, la materia prima, o sea, yo estoy comprando más, entonces, o el proveedor me hace un descuento por la compra, entonces el costo unitario de la materia prima va a ser menor, o por ejemplo, el costo del flete va a ser menor porque al trasladar más volumen me va a cobrar menos el flete. Entonces, a pesar de tener un aumento en el nivel de actividad, el costo que se me aumenta por ese aumento en el nivel de actividad es en proporción menor. Por eso decimos que es regresivo, ¿sí? No aumenta en la misma proporción. Por ejemplo, el nivel de actividad aumenta un 20% y el costo aumenta un 15%. ¿Sí? Y por otro lado tenemos los costos fijos, que son los costos que no fluctúan, sus cambios son, siempre uno dice como que permanece fijo en el tiempo, no es tan así la definición, pero en realidad sería el costo que no va a cambiar como consecuencias en los cambios en el nivel de actividad. O sea, el nivel de actividad puede aumentar, puede disminuir, pero el costo no tiene variaciones como respuesta a esos cambios. Un ejemplo típico, por ejemplo, el alquiler. Si yo alquilo el local donde fabrico o donde vendo, donde realizo mi servicio, así venda 0 unidad o venda 100 unidades, el costo del alquiler va a ser igual, ¿sí? Entonces, y si aumenta ese alquiler, la consecuencia no es porque aumentó el nivel de actividad, aumenta el alquiler porque el contrato decía que transcurridos tantos meses me iba a aumentar el alquiler. Entonces, siempre para hacer esta clasificación de fijos y variables, me tengo que preguntar cuál es la causa por la cual este costo fluctúa. Porque, por ejemplo, nosotros, si ustedes toman la factura del teléfono, o sea, nunca pagan lo mismo, o sea, no pagan 1.000 pesos todos los meses. Un mes pagarán 1.000, otro mes 1.200, otro mes 900, pero yo tengo que ver cuál es la causa por la cual la factura esa del teléfono aumenta. Si aumenta porque, como evidente, tengo mucho nivel de actividad, estoy teniendo más ventas, estoy llamando más a mis proveedores, estoy llamando a mis clientes, puede ser una causa, pero generalmente no está como muy ligado la factura del teléfono a los cambios en el nivel de actividad. Por ejemplo, con la luz me puede pasar lo mismo, a lo mejor yo tengo consumos de kilowatt distintos, digo, bueno, el mes pasado, no sé, vengo consumiendo 100 kilowatts y este mes consumí 120.
Por supuesto, al consumir más kilovatios voy a pagar más de luz, pero me tengo que preguntar, ¿cuál es la causa por la cual yo consumí más kilovatios? ¿Fue porque tuve mayor nivel de actividad y usé más las máquinas? ¿O fue porque hizo calor y prendí el aire acondicionado? ¿O hizo frío y prendí la calefacción? Si esa es la respuesta, o sea, la causa es totalmente ajena a los cambios de nivel de actividad, entonces no lo consideraríamos como un costo variable. Hay algunos métodos que nos permiten cuánto de esos costos podrían ser fijos y cuánto variables, pero eso los podamos ver en otro momento. Entonces, para clasificar, por ahora quédense con esto. Si la causa de la variación tiene que ver, es una respuesta a los cambios en el nivel de actividad, es un costo variable. Si la causa de la variación tiene como respuesta otro factor ajeno, o sea, no responde a los cambios en el nivel de actividad, es un costo fijo. ¿Está claro eso? Profe, Sí. una consulta. En los Sí. costos variables ha mencionado usted que son progresivos, regresivos, ¿y cuál era el otro? Disculpe. Proporcionales. El Proporcional. proporcional, claro, el proporcional es el que aumenta un 5% el nivel de actividad, aumenta 5% el costo. El progresivo es el que aumenta en mayor proporción, o sea, 5% aumenta el nivel de actividad, el costo aumenta un 7%. Y el regresivo es el que aumenta, pero en menor proporción. El nivel de actividad aumentó un 5% y el costo aumentó un 2%. Esos serían los ejemplos. De nada. ¿Alguna otra duda? Sí. En el caso de que, por ejemplo, aumentó mucho el nivel de actividad y necesito otro lugar o otro negocio, digamos, otro local y aumenta el alquiler, ¿a ese alquiler lo tomamos como costo variable? No. ¿O ¿Qué va a como pasar? costo fijo? No, porque vos vas a decir, bueno, vos tenés, vos, por ejemplo, para esta estructura determinada te alcanzaba con este depósito que tenés o este alquiler, este espacio físico y era suficiente. Te aumenta el nivel de actividad, necesitas alquilar un espacio adicional. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí vas a tener un salto en el costo fijo, ¿sí? Por ejemplo, decir, bueno, para producir, no sé, qué sé yo, 20 escritorios, tengo un alquiler de este espacio que pago 20.000 pesos por mes. Como ahora voy a producir 30 escritorios, este espacio no me alcance, voy a alquilar otro. Entonces, hasta 20 tengo este costo fijo. Como voy a producir 30, entonces tengo como un salto por ese nivel de actividad, pero el costo vuelve a ser fijo. O sea que en realidad lo vas a considerar siempre como un costo fijo. Gracias, profe. Va a variar porque necesitas recurrir a una nueva estructura, pero se va a mantener fijo hasta tanto. Es decir, bueno, si mañana, desde el mes que viene, haces 50 escritorios, a lo mejor tenés que volver a alquilar otro espacio, vuelve a tener como un salto el costo fijo, pero eso después se va a mantener constante. O sea que el tema del alquiler lo vas a considerar en ese caso siempre un costo fijo. Solo que te varía, te va a variar los tramos, digamos, o la capacidad del nivel de actividad, pero en realidad el costo ese va a ser fijo, por más que tenga esos pequeños saltos, esos pequeños aumentos. ¿Estamos? Sí, gracias, profe. Bueno. Otra clasificación muy importante, vinculación con el objeto. Yo siempre, antes de clasificar, de analizar, y que yo tengo que preguntarme respecto a qué quiero saber el costo. Porque ya después veamos, algo que conversamos el otro día, o vamos a ver ahora, decir que bueno, yo tengo un costo para cada elemento. Yo puedo tener para distintas funciones, o sea, costos distintos. Pero a la vez también, o sea, yo puedo ver que no sé, según sea el objeto, el costo puede ser directo, puede ser indirecto. Si yo le cambio el objeto, el costo que era directo para una cosa se transforma y es indirecto para otra. Cuando hablamos de los costos directos, son aquellos que se pueden vincular de una forma clara, objetiva y excluyente con el objetivo de costo. Es decir, si yo, por ejemplo, volviendo al ejemplo del escritorio, yo hago solamente escritorios y los hago de madera y de caño, no tengo dudas de que la madera y el caño es un objeto directo de ese escritorio, porque yo lo puedo vincular de manera clara, no tengo que hacer ningún tipo de interpretación, de análisis, de cálculo, de nada. Yo sé que si lo único que hago es escritorio, el costo de la madera y del caño es un objeto directo. Ahora, si yo hago escritorios, hago sillas, hago armarios, hago no sé, juegos de comedor y demás, y uso mesas y madera y caño para todos esos otras cosas, otros elementos, entonces la madera y el caño ya dejan de ser directos de esos porque yo uso la madera para la mesa, para la silla, para el escritorio, para el armario.
Entonces uso el mismo material para varias cosas. Entonces ahí yo ya tendría que hacer algún tipo de cálculo, de interpretación, decir, bueno, cuánto de la madera puedo usar para esto, cuánto del caño o de la madera para el otro mueble. Con la materia prima, o sea, hay ciertas excepciones porque yo esto que es indirecto lo podría transformar en directo si yo digo, bueno, esta madera que está acá va a ser exclusivamente, la separo, digo, esta madera va a ser exclusivamente para escritorios, esta otra madera que está acá va a ser exclusivamente para sillas, esta otra madera va a ser, entonces yo tengo perfectamente individualizado y puedo identificar claramente qué madera estoy usando para cada mueble. Si no hay posibilidades de hacer esa distinción, ese elemento se transformaría en un costo indirecto. Porque, ¿qué me dice la definición de costo indirecto? Que no pueden vincularse en una forma clara, objetiva y excluyente con el objetivo de costos. Aunque se conoce que existe una vinculación, obviamente yo sé que uso la madera para hacer, pero la uso para 3 o 4 tipos de muebles, entonces tengo que hacer algún tipo de medición y demás. Yo puedo transformar esto que es indirecto en un objeto directo a través de una medición. Me puede pasar con la luz, por ejemplo. Si yo tengo un único medidor, el costo de esa luz va a ser un costo indirecto de cada uno de esos muebles. Yo puedo cambiar, mi objeto de costos ahora no va a ser los muebles, sino, por ejemplo, quiero saber el costo que tiene, la incidencia que tiene el costo de la luz en los distintos sectores productivos. Entonces yo puedo tener la carpintería estructurada de la siguiente manera. Puedo tener un sector de corte, un sector de cepillado de madera, un sector de ensamble, un sector de pintura. Entonces yo digo, el objeto, el factor de costos, energía eléctrica, ¿cómo es respecto a cada uno de esos sectores? Es indirecto, porque yo tengo un solo medidor, después tendré que ver cuánto de ese consumo de luz voy a asignar a cada uno de estos sectores. ¿Cómo podría transformar ese costo indirecto en directo si le pongo un medidor a cada sector? Entonces yo sé que cuando llegue el consumo de la luz, sé concretamente que me va a llegar la luz del sector de saber cuántos kilovatios consumió el sector de corte, cuántos kilovatios consumió el sector de armado, cuántos consumió el sector de ensamble y demás. Entonces, a veces es cuestión de tenerlos identificados y ver de qué manera yo puedo transformar un costo indirecto en directo. Porque en realidad uno puede llegar a un costo más exacto cuanto más cantidad de factores de costos directos tenga. Si yo tengo que entrar a hacer análisis, puedo equivocarme o puedo a lo mejor nos ponemos a analizar y para un mismo caso todos somos 150, a lo mejor los 150 podemos sacar un costo distinto. Entonces, siempre sería cuestión de tratar de tener la mayor cantidad de costos identificados de manera directa con el objeto de costo. Hago la distinción, hago hincapié en que tienen que tener en cuenta siempre respecto a qué objeto yo quiero saber si un costo es directo o indirecto. Porque, por ejemplo, ustedes están, no sé, entramos a un supermercado, supongamos, no sé, qué sé yo, el Carrefour de la Entre Ríos. Si ese supermercado tiene un gerente de sucursal, y mi objeto de costos es la sucursal entera, si yo quiero saber cuál es el costo de esa sucursal, el sueldo del gerente es un costo directo de la sucursal, porque mi objeto de costos es la sucursal, y bueno, y es un costo directo en ese caso. Pero si yo quiero analizar el costo de cada línea de productos que tengo ahí adentro, el sueldo del gerente de sucursal se transforma en un costo indirecto, porque ya no puedo asignarlo de manera directa, tengo que buscar algún factor, alguna ponderación que me permita decir, bueno, cuánto de su sueldo corresponde al sector de lácteos, cuánto corresponde al sector de verdulería, cuánto corresponde al sector de bazar, cuánto al de alimentos y demás. Entonces, fíjense, el mismo costo puede ser directo para una cosa e indirecto para otra. Esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta porque nos va a servir justamente muchas veces para tomar decisiones. Es decir, bueno, cuando hablamos en la toma de decisiones, siempre decimos que un producto tiene que absorber primero sus costos directos y ver cuánto me queda de eso después para hacer cargo de los costos indirectos, ¿no? Cuánto aporta para contribuir a esos costos indirectos. ¿Alguna observación, acotación, duda con respecto a esto? Profe, eso sería igual Sí. que un operario
Un operario de fábrica y un supervisor. Bueno, por ejemplo, el operario de fábrica, también vos ahí tendrías, si el operario de fábrica trabaja, volviendo al ejemplo de la carpintería, si vos tenés operarios que trabajan exclusivamente con los escritorios, operarios que trabajan exclusivamente con las mesas y operarios que trabajan exclusivamente con los armarios, los sueldos de esas personas serían costos directos de cada uno de esos elementos. Y el supervisor sería un costo indirecto de los tres, porque el supervisor trabaja para las tres líneas de productos. ¿Mm? O podés tener un mismo, o volviendo a la mano de obra directa, o sea, el mismo empleado trabaja, el mismo obrero trabaja para escritorios, mesas y sillas, y entonces sería un costo indirecto, porque también tengo que ver cómo vinculo el costo de su jornal o su sueldo a las tres líneas de productos. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿está claro? Digo, así. ¿Alguna otra duda con respecto a esta clasificación? Entonces acuérdense que esto siempre respecto a qué objeto están queriendo identificar la estructura de los factores de costos. ¿Sí? Bien. Profe, Sí, sí, te escucho. si el objeto es más general, digamos, si se busca, si el objetivo de costo es sobre una empresa completa, por ejemplo, en ese Ujú. caso la mayoría serían costos directos. Claro, no, al contrario, serían costos indirectos la mayoría, porque si vos estás buscando, espera, vos me decís, por ejemplo, una empresa, no sé, X, y querés saber el costo de la empresa en su conjunto. Entonces ahí vos tendrías que ver, sí, Claro, ahí tenemos que separar por sectores y ver que si mi objeto de costo es la empresa en su conjunto, sí serían costos directos. Ajá. En claro, el claro, caso claro. que si vos la tenés por sectores, la tenés departamentalizada, la tenés por elemento, por línea de productos y demás, entonces tendrías costos directos de esa línea y costos indirectos, como por ejemplo el caso que yo te ponía del sueldo del gerente, que bueno, contribuye directamente porque yo estoy mirando otra cosa. Ahora, si yo miro la empresa en su conjunto, el sueldo del gerente es un costo directo. Ujú. Claro, bien, muchas gracias. No hay nada. Acá lo que tenemos es, porque no sé por qué después les cuesta tanto, no sé qué, acá está graficado para que veamos los tipos de actividades que nosotros podemos encontrar. Por supuesto que también me estaría faltando poner una actividad de servicios, pero bueno, es lo que más o menos es más genérico. En una actividad comercial nosotros tenemos, en la actividad comercial, ¿qué hacemos? Nos dedicamos a comprar para revender, compra-venta, la compra-venta. Entonces, ¿qué función tengo cuando hago una actividad comercial? La función de la compra, pues yo tengo que comprar lo que después voy a vender. ¿Qué función tengo? Lo que compro. ¿Y cuál va a ser el costo de esa compra? El costo que le tengo que pagar es la factura de la compra más todos los gastos necesarios para poder disponer de ese bien, lo que nosotros conocemos por la RT 16, ¿sí? Entonces, el costo de adquisición está formado por todos los costos, la factura de compra más todos los gastos necesarios. No tengo función de deducción porque no transformo, yo me dedico a comprar y vender. Entonces me aparece, esto sería como la actividad principal, la función de compra, y después tengo una función de distribución, donde ahí puedo tener la función de ventas, de administración y de financiación. Y acá como función principal también puedo tener la de comercialización, ¿sí? A esto que nosotros llamamos como función de distribución, es el costo de distribución, es como serían las funciones de apoyo. Entonces, si yo quiero sacar el costo total de la actividad, tengo que sumar el costo de la compra, o sea, el costo de adquisición, el costo de la función de adquisición, más el costo de distribución. Y estos serían los costos de no producción, si estuviéramos hablando acá en una actividad industrial. La actividad industrial, o sea, al igual que la comercial, yo compro la materia prima, o sea, por la cual tengo que pagar al proveedor, más los fletes, más todos los gastos necesarios, o sea, tengo el costo de adquisición, pero después se me agrega esta función de producción. ¿Qué aparece en la función de producción? El costo de conversión. ¿A qué le llamamos conversión? A la mano de obra y a los costos indirectos de fabricación. ¿Se acuerdan que cuando clasificamos por los tres elementos dijimos que teníamos materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación? La suma de esas tres cosas, que son estas dos funciones, o sea, el costo de adquisición más el costo de conversión, me da el costo de producción.
Costo de producción entonces está integrado por estos tres elementos: la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Y si yo le agrego los costos de no producción o de distribución, que son los de comercialización, administración, financiación, estos costos de distribución o de no producción, que son sinónimos, voy a obtener el costo total. Entonces, el costo total en una actividad comercial está dado por la función de compra más la función de distribución, o sea, la venta y la administración y financiación, que es la función de apoyo. Y en la industrial, igual que la anterior, pero se me incorpora esta función que transforma la materia prima en el producto que estoy fabricando. Entonces, a esas dos funciones, esas las llamo costo de producción. De esa manera obtengo el costo total. Una vez que yo obtengo el costo total y quiero saber qué porcentaje de utilidad estoy esperando, o sea, le cargo ese costo total el porcentaje de utilidad deseado y obtengo el precio de venta. Entonces, fíjense si es importante o no conocer el costo. Si yo no conozco el costo, ¿cómo puedo determinar un precio de venta? Está bien que es cierto que el precio de venta no está condicionado exclusivamente por esto, sino que viene dado por el mercado, porque si soy ineficiente y tengo costos muy altos, no puedo poner un precio de venta muy alto porque nadie me va a comprar. O sea, me tengo que guiar más o menos por lo que el producto sale en el mercado. Entonces, lo que tengo que hacer es tratar de ser lo más eficiente posible para bajar mi costo total y poder ganar un buen porcentaje de utilidad que me permita cubrir otros, o mi rentabilidad, mi rentabilidad esperada para llegar al precio de venta. Entonces, de esa manera tenemos cubiertos la totalidad de los costos más el porcentaje de utilidad. ¿Alguna duda con esto? Profe, perdón, no me quedó el último. O sea, ¿los Sí. costos determinan los precios o los precios determinan los costos? No me quedó Tenés bien acá, claro. no, o sea, yo lo que te digo es, si vos conocés el costo total y sabés cuál es tu porcentaje de utilidad deseado, es decir, bueno, yo una vez que cubro los costos quiero ganar un 10%, le agrego ese 10% y llego al precio de venta. Lo que yo te digo es que el precio de venta no viene dado exclusivamente por mis costos, sino viene dado por el mercado, porque si yo te estaba diciendo, soy muy ineficiente en mis costos, mi costo total va a ser muy alto, y si yo a eso le agrego un porcentaje de utilidad, mi precio de venta va a ser alto y no va a ser competitivo en el mercado. Entonces yo, siguiendo el lineamiento del precio de venta, o sea, sabiendo lo que mi producto puede salir en el mercado, yo lo que voy a buscar es conocer mi costo total para tratar de bajarlo lo máximo posible y tener un mayor porcentaje de utilidad. O sea, acá como está expresado es que el costo total, una vez que yo conozco el costo total, le agrego mi porcentaje de utilidad y llego al precio de venta. Pero en realidad no lo puedo hacer sin mirar cuál es el precio de venta del mercado. A eso les quería comentar. O sea, sí es importante conocer, muy importante conocer mi costo total porque me va a permitir llegar al precio de venta, pero no puedo dejar de mirar el precio de venta que ofrece el mercado. ¿Eso qué hace? Me ayuda a que yo trate de que mis costos totales sean lo más bajos posibles. Entonces voy a ser más eficiente en el uso de los factores. Más eficiente en el uso de los recursos para tratar de tener un menor costo. Ese menor costo, o sea, cuanto menor sea el costo, mayor va a ser el porcentaje de utilidad que yo pueda ponerle. ¿Sí? Suponete que si yo digo, si mi producto en el mercado vale 100 pesos y yo quiero ganar un 10%, o sea, si mi costo es 90, no sé, 95 pesos, si yo a esto le agrego un 10%, me paso del precio de venta que rige el mercado. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tratar de bajar mi costo total para no disminuir el porcentaje de utilidad esperada. Eso es lo que yo le decía. Si nosotros nos olvidamos del mercado, si nosotros pudiéramos poner nuestros precios de venta de acuerdo al costo, o sea, acá terminaría nuestro análisis. Decimos, bueno, yo una vez conozco mi costo total, le agrego lo que quiero ganar y ya fijo el precio de venta. Si no tengo competencia, o sea, las empresas que son monopólicas seguramente se quedan en esto. Determinan su costo, el porcentaje de utilidad y determinan el precio de venta porque no tienen competencia. Si yo tengo una competencia, ese precio de venta va a estar medio condicionado a esa competencia. Entonces voy a tener que tratar de que ese costo total sea lo menor posible para que me permita tener un buen porcentaje de utilidad. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, a ver qué sigue. Bueno, después de esto tenemos, fíjense, lo que nosotros acá dice estructura del costo contable y del costo económico.
El costo contable es que nosotros conocemos de la contabilidad patrimonial, que decimos, bueno, el costo de producción, que es el que llegamos como materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, si es que estamos en una actividad industrial. Le agregamos el costo de distribución, o sea, comercialización, administración y financiación, y llegamos a un costo total contable, ¿sí? O si no, si quieren, costo de la función de apoyo, costo de la función principal, costo de la función de apoyo, costo total contable. Le agrego un porcentaje de utilidad y llego al precio de venta, ¿sí? Este es el esquema del costo contable. El esquema económico, hasta acá estamos igual, el costo de producción o costo de la función principal, más el costo de la función de apoyo o costo de no producción o de distribución, lleva al costo total contable. Pero acá me parece esto que dice acá, erogaciones figurativas, que nosotros en la contabilidad patrimonial no las tenemos en cuenta. ¿Cuáles serán? A ver si se les ocurre un ejemplo de una erogación figurativa que yo para la toma de decisiones sí la tenga que tener en cuenta. O sea, cuando estoy analizando costos o estoy haciendo un análisis de gestión, sí tenga que tener en cuenta esto que estoy llamando acá erogación figurativa, que no lo tengo en cuenta dentro de lo que es la contabilidad patrimonial o financiera. ¿El costo de oportunidad? Perfecto, un costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es el costo de la alternativa desechada. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un dinero que si sé que lo pongo a plazo fijo, me da una tasa determinada, y tengo la opción de tomar esa decisión, o sea, de ponerlo en el banco o no sé, poner un drugstore. Y opto por ponerme el drugstore. Cuando yo hago mi análisis de costos, tengo que poner dentro de mi costo el costo de oportunidad, o sea, que estaría dado en este caso por lo que dejo de percibir por haber puesto la tasa, el dinero en un banco. Entonces, ese costo de oportunidad, que nosotros llamamos como erogaciones figurativas, tienen que figurar dentro de mi estructura de costos cuando yo estoy haciendo un análisis de gestión. Esto, fíjense, nunca en la contabilidad patrimonial o financiera, nunca se incluye un costo de oportunidad, pero en la contabilidad para la toma de decisiones sí, porque yo tengo que evaluar, decir, bueno, yo gané esto con el drugstore, pero dejé de percibir, es decir, si hubiera descolocado el dinero en el banco, hubiera ganado, no sé, 10.000 pesos. Con el drugstore gané, no sé, entre compras y ventas, digo, bueno, gané 5.000, pero en realidad dejé de percibir 10.000, o sea que en realidad no gané 5.000, perdí 5.000, porque 10.000 perdí, más los 5.000 que gané, tuve una pérdida de 5.000 pesos. Mi decisión, digamos, fue equivocada, porque yo podría haberme quedado en mi casa de brazos cruzados y ganaba 10.000 pesos, y después de haber trabajado tanto, resulta que gané 5.000. Entonces, sí es importante incorporar el costo de las alternativas desechadas, el costo de oportunidad. ¿Mm? Sí. ¿Siempre se elige el más alto? Por ejemplo, tengo varias alternativas, capaz que en vez del drugstore y el banco también tenía comprar dólares o otras Sí, más. no, Siempre vos se vas elige la... no el más alto, sino decir, bueno, yo, sí, vos vas a evaluar, decir, bueno, puedo comprar dólares y convertirme en arbolito, y el año pasado hubieras ganado mucha plata, o bueno, invertir en un negocio y demás. Entonces, decir, bueno, y si no, la otra era, sí, poner en el banco. No es que voy a sumar, decir, bueno, entre ser arbolito o poner en el banco hubiera ganado más siendo arbolito. Entonces pongo eso que dejé de percibir por ser arbolito, por ejemplo. O sea, Ahora sí, incorporo lo que hubiera ganado, profesora. incorporo lo que dejo de ganar, en realidad. Esa es Claro, la idea. eso. Mi costo de oportunidad es el costo de la alternativa desechada, o sea, lo que dejé de ganar por haber elegido hacer el negocio, poner el drugstore. En ese caso, mi costo de oportunidad es lo que dejé de percibir por haber hecho esta opción y no haber dejado la plata en el banco. Entonces lo tengo que tener en cuenta porque en definitiva me va a mostrar, decir, bueno, para la toma, ¿qué es lo que hace? Te evalúa tu gestión, decir, bueno, mi decisión fue acertada o no. Y en el ejemplo que yo te puse, en el drugstore ganaste 5.000 y ya hubieras ganado 10.000, terminaste perdiendo 5.000, porque dejaste de, 5.000 ganaste acá, pero hubieras ganado 10 si ponías la plata en el banco, ¿sí? Sí, Entonces, profe, gracias. esa erogación figurativa, que bueno, puede haber otro tipo de erogaciones que a lo mejor no se tienen en cuenta en la contabilidad patrimonial, pero sí en la toma de decisiones, en la contabilidad de gestión, como por ejemplo el costo del capital propio.
Nosotros dentro de la contabilidad patrimonial no lo consideramos, pero sí lo consideramos, lo podemos considerar en la contabilidad de gestión. O por ejemplo, si ustedes, estamos analizando una empresa donde al gerente o a los socios se les paga la obra social, por ejemplo. Supongamos se les paga OSDE a todos los socios. 3 socios que tenga la empresa se les paga OSDE. Cuando yo estoy en la contabilidad patrimonial, eso no puede ir como costo de la empresa, eso va a ir directamente o como retiro particular, o se lo voy a ir imputando a la cuenta del socio, ¿sí? Pero si yo estoy analizando una contabilidad de gestión y quiero saber realmente cuál es el costo que está teniendo la empresa, estoy sabiendo que eso no lo voy a recuperar, porque eso se lo estoy pagando al socio y él no me lo va a devolver. Entonces es una erogación figurativa, si es un costo que estoy teniendo que no lo puedo hacer figurar en mi contabilidad patrimonial. Entonces, una vez que a ese costo contable le reste o las erogaciones figurativas, llego al costo total económico. A ese costo total económico le sumo el porcentaje de utilidad y llego al precio de venta. O sea, la diferencia entre uno y otro está dado por estas erogaciones figurativas que en la contabilidad patrimonial, o sea, que donde nosotros mostramos nuestros estados contables, no aparecen. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué hora son? No tenemos tiempo. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Bueno, objeto de costos es un concepto que ya también lo hemos visto cuando se los mencioné, cuando estuvimos hablando de la clasificación de costos en directos o indirectos. El objeto es todo aquello sobre lo cual yo quiero conocer el costo, o sea que existe un costo para cada objeto. Yo puedo conocer el costo, quiero saber cuál es el costo de un producto, de un servicio, de un proyecto, de un departamento, de un sector, de un cliente, de un proveedor, de un programa, de un curso de acción. O sea que en realidad el objeto de costo es todo aquello sobre lo cual yo quiero conocer el costo. No hay nada que me impida, si yo quiero conocer cuál es el costo que se genera por un cliente, lo puedo conocer perfectamente. O sea, tendré que armar la información que me permita conocer el costo por cliente. Si quiero conocer cuál es el costo por proveedores, también lo puedo hacer. Si quiero conocer el costo de un sector comercial, si quiero conocer el costo de, no sé, de un sector determinado de la empresa, lo puedo hacer. Puedo sacar costos por líneas de productos, por actividades y demás, ¿no? Entonces, esto hace que yo tenga, por ejemplo, siempre tengo que preguntar, cuando quiero saber un costo, decir, bueno, ¿para qué quiero conocer ese costo? ¿Para qué tipo de información lo necesito? Va a ser una cosa es cuando yo necesito conocer el costo para evaluar mis inventarios, es una cosa. Si yo quiero conocer el costo para tomar decisiones y ver si me conviene venderle a un proveedor o no, a un cliente o no, es otra cosa. Entonces puede cambiar, según cuál sea la perspectiva, puede cambiar el costo. La unidad de costeo. Acá cuando nosotros hablamos, nos referimos a la unidad de costeo, es una unidad que está definida físicamente, ¿sí? En tanto ocupa un lugar en el espacio, y dice que es el resultado de un proceso de un segmento del mismo. O sea que les leo esto y ya se lo explico. O una unidad abstracta, referida generalmente a una función o un segmento de ella, y en ciertos casos al resultado de un proceso productivo, cuando este no es una cosa, y con respecto a las cuales se procura acumular o concentrar costos. ¿Qué significa esto? La unidad de costeo, traducido al lenguaje cotidiano, es cómo fui acumulando el costo y, por ejemplo, va a depender también del tipo de actividad. Si yo tengo una actividad agrícola, por ejemplo, siembro soja, mi unidad de costeo no va a ser un grano de soja o 1 kilo de soja. Mi unidad de costeo probablemente sea la tonelada o un quintal de soja. Si yo tengo una actividad avícola y tengo gallinas ponedoras, la unidad de costeo no va a ser el huevo, va a ser seguramente el maplet o una unidad mayor, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una actividad de transporte, mi unidad de costeo puede ser el kilómetro recorrido. Si tengo una unidad de transporte de pasajeros, mi unidad de costeo puede ser el pasajero transportado. Si tengo un remis, seguramente va a ser el kilómetro recorrido también. Si tengo una actividad, no sé, por ejemplo, un laboratorio bioquímico, la unidad de costeo puede ser el tipo de análisis. Yo puedo decir, bueno, a lo mejor
es decir, todo el mundo que viene a hacer ese análisis, lo básico es que haga hemograma, hepatograma y tal cosa. Entonces puedo fijar como unidad de costeo esos 3 elementos, o cada uno de ellos de manera individual. Entonces, la unidad de costeo tiene que ver con esto, con una unidad definida físicamente sobre la cual nos vamos a referir cuando querramos saber el costo de un determinado producto, el costo unitario de un producto. Pero, por ejemplo, en el caso de la carpintería, la unidad de costeo sería el escritorio. O el juego de las 6 sillas, o las sillas solas, yo hago sillas individuales. O si hago dormitorios en conjunto, la unidad de costeo puede ser el juego de dormitorio o el juego de comedor. Entonces, tiene que ver justamente con la actividad, para ver cómo vamos a acumular esos costos, cómo los concentramos y cómo, cuando querramos conocer un costo unitario de esa empresa, decir, bueno, ¿cuál es la unidad de costeo sobre la cual fuimos cargando esos costos? ¿Está claro eso? Profe, disculpe, ¿y con qué objetivo, digamos, realizaría esto de determinar la unidad de costeo? Y porque si no, ¿cómo determinarías el costo de los productos? O por ejemplo, decir, no siempre, si vos decís, yo todo lo que produzca se lo vendo a un único cliente, probablemente no te interese conocer la unidad de costeo, porque digo, bueno, toda mi producción se la vendí a una sola persona, y yo sé que el costo de todo esto es 1.000.000 de pesos. Entonces, no hace falta que yo defina cuánto, suponiendo que fueran las hojas, cuántas toneladas son. Digo, bueno, pues todo me la compra el único, y yo sé que para producir todo mi campo, el costo total fue tanto. Pero generalmente vos no tenés un único cliente, tenés que ir vas a ir vendiéndole a distintos clientes, o tu servicio va a ser prestado a distintas personas. Entonces vos tenés que saber cuál es el costo de la unidad para poder tomar decisiones distintas, y decir, bueno, el precio de venta, en función a ese costo de la unidad, yo lo puedo fijar de esta manera. Porque, como te digo, como vos no vendés todo junto, si vos vendés, por ejemplo, en el caso de la carpintería, si vos no sacás cuál es el costo del escritorio, ¿cómo vas a saber cuál es la utilidad que te queda después que vendés un escritorio? Si no tenés determinada la unidad de costeo. Bueno, vos decís, bueno, todo lo que produzca este mes, todo lo que produje, entre mesas, sillas, armarios y demás, tuvo un costo de 1.000 pesos. Bueno, pero ¿cómo lo imputo? Por línea de productos, si no tengo una unidad de costeo. Ese es el sentido, es decir, bueno, yo necesito saber cuál es la unidad de costeo para saber cuál es el resultado que me deja cada línea de producto, o cuál es el resultado que me va a dejar determinado cliente y demás. Si no, no podría determinar eso. O sea, es como un elemento necesario. Sino también sería como para determinar qué producto es más rentable. O sea, vos en realidad eso, el qué producto es rentable o no, lo vas a saber después de que analices los ingresos con los costos y cubras la totalidad de tus costos, puedas determinar una rentabilidad. Pero si necesitas también, sí, te va a servir como para saber cuál es el costo de eso. Es decir, bueno, yo quiero saber cuánto es el costo de producir, no sé, si yo tengo una actividad ganadera y quiero saber cuál es el costo de una vaca, tengo que vender la vaca, es decir, bueno, quiero saber cuál es el costo, porque después cuando la vaya a vender en el remate de la feria, tengo que saber cuál es, o sea, me ingresó tanto, pero cuál fue el costo acumulado por esa unidad. Que a lo mejor puede ser una vaca, o puede ser, no sé, a lo mejor un conjunto, según cómo tengas organizada la empresa. Si vos tenés, por ejemplo, autos, te dedicas a fabricar autos, entonces tenés que saber cuál es la unidad de costeo, va a ser la unidad de autos, o sea, no va a ser la cantidad de autos que fabricás en el mes. Porque vos tenés que fijarte cuál es, después de cubrir, o sea, cuando vendas ese auto, o sea, a las concesionarias, es decir, bueno, el precio de venta es ese y el costo de esa unidad es tanto, entonces yo sé cuál es el margen que me queda, el margen que me deja cada unidad de producto para hacerme frente a otros gastos, otros costos o otras cuestiones. Pero en realidad es importante conocer la unidad, porque si no yo no podría cómo conocer un costo unitario, sino. Gracias, profe. No, de nada. ¿Qué más sigue? Bueno, esto que tenemos acá no nos dice más nada que no sepamos, que es el costo de adquisición, lo que dice la RT 17 es el costo de adquisición, el 16, todo aquel
por el cual se obtiene la propiedad o posesión, ya lo sabemos, que es el esfuerzo o sacrificio necesario normal, y precio de factura, más todos los gastos necesarios. Eso es lo que me dice ahí, que no me quiero detener en esto porque esto ya lo saben. A ver qué dice acá. Vuelve a reiterar el tema de la normalidad. ¿Se acuerdan que yo les hablaba en la primera clase? O sea, yo tengo que considerar como costo lo que es normal. Todo aquello que es una improductividad lo voy a dejar de lado porque no lo voy a incluir en el costo, sino lo voy a mandar al resultado del ejercicio. El costo de producción también tengo que ver el costo de producción va a ser todos los costos necesarios para poder llegar a producir un bien. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos el otro día el esquema del proceso productivo? Es decir, nosotros tenemos la lista de los factores. Esos factores, cuando ingresan al proceso productivo, pierden potencialidad porque ya dejaron de ser los factores tal como estaban y se transforman en un nuevo bien. Entonces, ¿qué elementos, o sea, qué consideraciones voy a tener para determinar ese costo de producción? Bueno, el costo de la materia prima necesaria, de la mano de obra necesaria, de los costos indirectos de fabricación necesarios, para llegar al costo de producción que sea neto de improductividades y de ociosidades. Acá sí me voy a detener un poquito porque es tema de uno de los trabajos prácticos. Cuando nosotros vimos el costo de producción, ¿para qué nos interesa conocerlo? Decimos que, bueno, para evaluar inventarios, o sea, si yo tengo que saber cuál es el costo de los productos terminados y vendidos, que voy a exponer en el estado de resultados, necesito saber el costo. Si me quedaron bienes en existencia y los tengo que exponer en el estado de situación patrimonial dentro del activo, los bienes de cambio, tengo que saber cuál es la evaluación que van a tener. Me sirve para hacer una planificación, o sea, proyectar, me sirve para tomar decisiones. ¿Cuáles son los elementos del costo de producción? Es lo que vimos, los tres elementos: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. ¿Cómo es el proceso de acumulación? O sea, ¿cómo acumulan esos tres elementos: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación? Cuando yo tengo una actividad comercial, les decía, nosotros generalmente nos vamos a abocar a que tenemos solamente elementos que compramos y que luego vendemos. Entonces, el costo de esos productos los sacamos directamente por diferencia de inventario. ¿Se acuerdan que veíamos en contabilidad que es la existencia inicial más las compras menos la existencia final me da el costo de la mercadería vendida? ¿Sí? De esa manera trabajaríamos en una actividad que no tenga, en una actividad comercial, donde no hay un proceso de transformación de materia prima. Cuando teníamos un negocio industrial, ¿se acuerdan? Aparecía el costo de producción, que era la transformación de esa materia prima en un producto terminado, para lo cual usábamos los tres elementos del costo: la materia prima incurrida, la mano de obra utilizada y los costos indirectos de fabricación. Y llegamos al costo de producción, ¿sí? El costo de producción es el costo que yo necesito, o sea, incurrir, para poder obtener esta unidad de producto, o sea, materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. ¿Qué va a pasar? Si yo tomo un periodo determinado, ¿sí? Un periodo de costos, va a ocurrir que yo al inicio de ese periodo de costos, supongamos que sea un mes, que en marzo 2021, empezó el 1 de marzo, tenía existencia inicial de materia prima, de mano de producción en proceso, acá es una producción en proceso y productos terminados, y tengo existencia final también de eso. Al 31 de marzo, que es cuando termina mi periodo de costos, también tengo existencia final de materia prima, de producción en proceso y de productos terminados. Yo necesito saber, mi objetivo es llegar al costo de los productos terminados y vendidos, que son los que yo tengo que mostrar en mi estado de resultados. Supongamos que yo haga informes mensuales. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para llegar a ese valor? Ese valor es el que nosotros conocemos del estado de resultados. Si ustedes se acuerdan, en el estado de resultados tenemos ventas menos costo de los productos terminados y vendidos. Lo que vemos acá es cómo armamos este importe. Supongamos que ahí nos dice que el costo de los productos son 100 pesos. ¿Cómo llegamos a esos 100 pesos? Y es lo que nosotros llamamos el estado de costos, que lo van a ver como trabajo práctico número 2. A la materia prima incurrida, que la podemos sacar por diferencia de inventario, en este caso existencia inicial más compras menos existencia final, le sumamos la mano de obra directa, o sea, la que trabaja directamente en la transformación de esa materia prima para llegar al producto, le sumamos los costos indirectos de fabricación. Por ahora, lo vamos a ver así sencillito, y que ahí encontramos la mano de obra indirecta, sí, la materia prima indirecta,
las amortizaciones, los sueldos de fábrica, todo lo que tenga que ver con la fábrica. Acuérdense que si acá estamos trabajando sobre el costo de producción, no puedo poner acá adentro cuestiones de administración, de financiación, de comercialización, porque yo tengo que considerar solamente los costos de producir. Acá donde dice existencia inicial más compras menos existencia final, utilizaría esta fórmula si yo tuviera materia prima indirecta, por ejemplo, o tuviera suministros de fábricas, algún material. Si no, tendría que calcular, bueno, cuál es la amortización de las maquinarias, cuál es el alquiler, cuál es la mano de obra indirecta, qué es los seguros de las maquinarias, la luz o la energía eléctrica de la fábrica y demás. De la sumatoria de estos tres conceptos, llego a lo que es el costo de producción del periodo. ¿Sí? Eso es lo que me costó, supongamos, yo les puse el ejemplo, marzo, bueno, en marzo tuve que producir, produje tanta cantidad, el costo de producción de marzo fue 1.000 pesos haciendo esa sumatoria de los tres elementos del costo. Pero yo le decía que en un periodo, salvo que recién iniciara, no tendría existencia inicial, pero sí tengo existencia final. Entonces, ¿cómo hago? A este costo de producción, yo le sumo la existencia inicial de los productos que están en proceso, y le resto la existencia final de los productos que están en proceso, y llego al costo de los productos terminados. O sea, ¿qué es lo que terminé en marzo? Lo que produje, más las diferencias de inventario, más la existencia inicial, menos la existencia final de producción en proceso. Llego al costo de los productos terminados. Ese costo de productos terminados, les decía, pero yo también tengo, no es que, se puede darse el caso que no haya tenido nada al principio o que no tenga nada al final, pero es muy raro que no tenga existencias iniciales y finales. Entonces, al costo de esos productos terminados, yo le sumo la existencia inicial de productos terminados, le resto la existencia final de productos terminados, y llego al costo de los productos terminados y vendidos. Este valor que me da acá es el que nosotros exponemos en el estado de resultados como costo de los productos terminados y vendidos. Entonces, por eso, a manera de simple, es lo que nosotros llamamos un estado de costos. Este estado de costos, que esa es la estructura, digamos, la estructura muy sencilla, puede ser determinativo de costos o demostrativo. Determinativo quiere decir que yo puedo no tener una contabilidad patrimonial, y sin embargo tengo todas las facturas, todos los elementos sueltos o llevados por planillas de Excel o lo que fuera, que me permitan armar este estado. No hace falta que yo tenga contabilidad patrimonial para llegar a determinar esto. En ese caso sería un estado determinativo, porque yo de esta manera estoy determinando cuál es el costo de los productos terminados y vendidos. Si yo tengo una contabilidad patrimonial, o sea, voy a tener más ordenada toda la información, y lo que estoy haciendo es demostrar cómo llegué al costo de los productos terminados y vendidos que estoy exponiendo en el estado de resultados. Si yo quiero saber cuáles son los costos que yo tengo disponibles para la venta, lo que tendría que hacer es, al costo de los productos terminados, sumarle solamente la existencia inicial de los productos terminados y no restar la existencia final, porque ¿qué tengo para vender? Lo que está terminado. Entonces tengo para vender lo que ya terminé más lo que tenía de existencia inicial. Bueno, después dice, ¿cómo determino el costo unitario de producción? Bueno, con el costo total, es acumular cuál es el costo total de producción y lo divido por la cantidad de las unidades producidas o la producción procesada. Acá, bueno, me hace distinción en qué son órdenes específicas y qué son procesos. En órdenes específicas es un sistema, que ya lo vamos a ver después, de producción, un sistema de costos donde nosotros tenemos un sistema de acumulación por órdenes y podemos determinar de manera exacta cuál es el costo de cada orden. En cambio, en un sistema de costos por procesos, como es un proceso continuo, no tenemos un costo exacto, sino que tenemos un costo medio. De todas maneras, bueno, eso lo vamos a profundizar después. ¿Cómo llegamos al costo total, al costo de producción, que es este que acabamos de determinar acá? Le sumamos los costos de distribución. ¿Cuáles son los costos de distribución? Los que son de apoyo, administración, comercialización, financiación. De esa manera tenemos el costo total. Acá voy a hacer hincapié en esto, tengan en cuenta dos cosas distintas. Una cosa es el costo de producción y otra cosa es el costo total. Cuando nosotros hablamos del costo de producción es el costo de la transformación, ya sea de un bien o de un servicio, entonces
tenemos que trabajar con este estado de costo. Una vez que tenemos el costo de producción, le sumamos el costo de distribución, que son las funciones de apoyo, como dije recién, y llegamos al costo total. Bueno, qué sueño, qué bostezo por ahí se escuchó. Esperen un ratito más, porque si no, no vamos a terminar. Recién son las, ¿qué hora es? 21:38, en 5 o 10 minutitos os dejo. Profe, ¿cuál sería el costo de producción? ¿Es el costo de productos terminados y vendidos? El costo de producción, el costo de producción es el costo del periodo, de producción del periodo. O sea, vos si querés saber el costo total de un periodo, tenés que sumar el costo de producción del periodo, que sería la suma de estos tres, más el costo de distribución. Porque el costo de los productos terminados y vendidos, es el costo que va al estado de resultados directamente, como que te muestra después de las ventas, viene el costo de productos terminados y vendidos. O sea que este costo de producción es el costo de producir en un ejercicio, o sea, la materia prima, más la mano de obra, más los costos indirectos de fabricación, es el costo de producción de ese periodo. O sea, todo lo que se produjo en ese periodo que estamos analizando, un periodo de costos que puede ser de un mes, de una semana o de 15 días. Gracias, profe. Pero el costo de producción no llevaría incluido, o sea, no sería el costo producto terminado, la producción no tiene en cuenta, digamos, todo el proceso hasta la terminación del bien, de la mercadería, digamos. Lo que pasa es que ahí tenés, vos parte de acá, el costo de producción, acá estamos hablando del costo de productos terminados, ¿sí? Que es, vos ya tenías parte de esta existencia inicial que está en proceso, parte de ese costo ya fue cargado del periodo anterior, porque fue costo de producción del periodo anterior. Entonces, si vos querés saber cuál es el costo total de un producto, es el costo de ¿qué te cuesta producir ese producto? Te cuesta materia prima, te cuesta mano de obra y te cuesta costos indirectos de fabricación. Ese es el costo de producción. Y a eso le sumás los costos de no producción. Si vos entras a jugar con las existencias iniciales y finales, vas a terminar con esto, con costo de productos terminados. Y estarías duplicando, porque vos, esta producción en proceso se inició en el periodo anterior, entonces ya tiene un costo acumulado. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Lo que tenés que considerar como costo de producción es el costo de los tres elementos del costo: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, nada más. Ese es el costo de producción. Bien, profe. Bueno, a ver qué nomás nos queda. Bueno, definir centro de costos, bueno, que esto es algo también. El centro de costos es una unidad de designación y distribución de elementos del costo, donde la característica es que yo puedo estructurar la empresa por distintos centros de costos. Puede ser un departamento, puede ser un sector, puede ser una máquina. Yo quiero saber que cada maquinaria sea un centro de costos. Por supuesto que tiene que tener un responsable, porque sobre ese responsable y sobre esa maquinaria se van a ir acumulando los costos. ¿Cuáles son las tareas necesarias para definir el centro de costos? Bueno, las actividades que se realizan. Las actividades que se realizan en la empresa, en ese centro, y qué tareas tiene asignadas, qué es lo que queremos controlar, o sea, por qué un sector determinado lo convertiríamos en un centro de costos, por ejemplo. ¿Qué capacidad tiene disponible para ser utilizado? ¿Qué capacidad me queda sin utilizar? ¿Cuál es el nivel esperado de ocupación? ¿Qué relación tiene con los otros centros? Si hay algún grado de dependencia de otros centros, son totalmente independientes. Si tiene costos controlables o no controlables, ¿se acuerdan que vimos la clasificación hace un rato? ¿Qué medios físicos e informáticos dispone? ¿Qué recursos humanos tiene? O sea, en realidad hay un montón de cuestiones que deberíamos considerar para definir acá a un sector específico de la empresa como centro de costos. Porque una vez que los tengamos definidos, yo puedo definir centros de costos productivos, centros de costos de servicios, y sobre cada uno de esos centros ir acumulando costos, que también el proceso de acumulación lo vamos a ver después. Bien, y lo otro que queríamos, esto que dijimos que era propio de la asignación de costos y distribución de costos. Cuando nosotros nos referimos a asignación de costos, que es un término específico, es una operación a través de la cual se atribuyen los elementos de costos directos a sus respectivos centros de costos. Una vez que yo ya tengo dividido la empresa por centros de costos y puedo asignar de manera directa el costo, estoy haciendo una asignación. Por ejemplo, el ejemplo que yo les había puesto era, con el caso de la luz, si cada centro de costos tiene su propio medidor,
cuando llegue la factura de la luz, yo voy a hacer una asignación directa porque cada centro tiene su propio medidor. Si no logro esto y tengo un único medidor para toda la fábrica, cuando llegue la factura de la luz, yo tengo que no puedo hacer una asignación directa porque no sé cuánto consumió cada sector. Tengo que hacer una distribución, buscar algún elemento que me permita distribuir ese costo, ese consumo de energía, ese costo, en los distintos centros. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es la asignación y la distribución. Entonces, la asignación es cuando yo puedo hacer de manera directa, porque tengo los recursos que me permitan asignar de manera directa, y la distribución la voy a hacer cuando tenga que ir a algún prorrateo o algún tipo de cálculo, porque no lo puedo hacer de manera directa. ¿Qué más me queda acá? Bueno, acá tenemos como un gráfico de cómo podemos ir acumulando costos por sectores, de manera tal de llegar a un costo total. Una vez el costo total, llegamos por la acumulación de los costos acumulados, valga la redundancia, en cada uno de los centros de costos. ¿Qué más me queda? Bueno, me quedarían dos temitas. Me quedarían un par de temas que los veríamos en la clase del lunes. A ver si quiero leer el chat porque no sé qué dice acá. Sí, es cierto, cuando se comparte pantalla el chat yo no lo puedo ver, así que prefiero que me interrumpan porque si no, no puedo, al tener la pantalla, compartir pantalla, me quedo sin vista del chat. Bueno, chicos, a ver, los invito a que consulten, bueno, primero que se matriculen en la plataforma, si pueden abrir las cámaras, por favor, así nos vemos. Se matriculen en la plataforma que, les repito, es Costos 2021, con mayúscula todo junto. Tienen en la plataforma el material de la clase del lunes, de hoy, o sea, está todo junto, y más lo que nos queda ver, que vamos a terminar la clase que viene. Tienen material subido de lectura, está el programa, está la bibliografía, así que, bueno, tienen para entretenerse. La próxima semana, que es donde empezamos con los trabajos prácticos, tenemos el primer trabajo práctico tiene que ver con clasificación de costos. Hay algunos trabajos prácticos que van a ser resueltos en clase y otros que van a quedar para que los resuelvan ustedes de manera individual. Y el segundo trabajo práctico, que creo que van a empezar a ver el jueves, o sea, entre martes y jueves van a ver clasificación de costos y van a ver estado de costos. Que seguramente les llevará en 2 o 3 clases ver esos temas. Acá me preguntan, sí, al comienzo de clase, el tema de la promoción condicional, eso lo tengo que consultar con la gente de informática, que mañana voy a ir a la facultad y ver si es factible. De eso no me comprometo. Sí me comprometí a tomar alumnos condicionales que estuvieran libres en contabilidad 4, con la condición de que rindan su examen en mayo. Para la promoción no me quiero comprometer porque no sé si es factible. Mañana se los voy a contestar el lunes. Recuerden que no solamente para la promoción, no solamente para tanto promoción como para regularizar, además de los parciales, tienen que hacer ese trabajo de grupo que les comenté en la primera clase, y también van a tener que hacer otras actividades, como por ejemplo algunos cuestionarios, algunos foros, participación en foros y demás que se van a ir armando en la plataforma a medida que vayamos transcurriendo el cursado. Así que bueno, si no tienen dudas ni consultas. Profe, ¿los trabajos prácticos lo van a subir a la plataforma? Sí. Van a estar subidos antes que tengan la clase. No los subimos todavía porque bueno, mañana es reunión de cátedra y tenemos que chequear algunas cuestiones, pero después ya se los van a subir. Sí, van a estar subidos primero solamente los enunciados. Una vez que se resuelvan y demás, se irán subiendo las soluciones. Bien. Las clases grabadas también se van a subir a la plataforma, pero cuando me las vayan mandando, yo pedí la clase del lunes, todavía no me la mandaron, así que cuando me la manden la subo. ¿Qué dice de los prácticos? Yo les dije que los trabajos prácticos se tienen que entregar en 2 etapas. La primera va a ser antes del segundo parcial,
la primera entrega, y la segunda entrega va a ser antes del tercer parcial. Y después vamos a tratar a la medida que nos dé tiempo de que hagan una breve exposición todos los grupos. También les dije que no podía decirles cuántos alumnos iban a integrar cada grupo porque todavía no tengo la totalidad de los inscriptos. Hoy entré, el lunes había 168, hoy había 183. Todavía están los chicos que están condicionales, que no están en SIU, así que cuando tengamos bien definida la cantidad de alumnos que hay, les voy a decir de cuánto tienen grupos para que ustedes se elijan libremente por afinidad. Por supuesto que si hay alumnos que no están en grupos, nos avisen y ya los incluiremos en algún grupo. Que trabajen cómodos, o sea, no les queremos imponer que trabajen, por ahí gente que no, en realidad son todos compañeros y deberían trabajar bien, pero bueno, lo posible es que sea un trabajo con gusto y no a disgusto. Profe, una consulta. ¿La comisión práctica de los martes de 14 a 16, jueves de 18 a 20, está confirmada? Sí. Que les pasamos están confirmados. Bueno. Martes, Gracias, entonces, recuerden, para todos otra vez, el martes tienen 2 comisiones, una a las 14, de 14 a 16, y la otra es de 16 a 18, y el día jueves tienen de 16 a 18 y de 18 a 20. Ustedes pueden elegir, pero traten, o sea, quédense en la que elijan permanentemente, porque si no es un lío, que van para una, van para la otra, total, ahí terminen en el mismo punto del trabajo práctico, entonces se puede complicar. Traten de respetar la comisión en la cual van a ingresar, salvo que, por ejemplo, por alguna excepción no hayan podido ingresar, para algún problema especial, bueno, ingresan a la otra comisión, pero traten, por regla, digamos, traten de respetar siempre la misma comisión. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí, no sé quién me... Hay 2 que me están hablando. Sí, te escucho. Yo quería saber si van a subir el link por Moodle. ¿Cómo? De las comisiones prácticas. Los links, no, sí, todo va a ser por Moodle. El link. Por Moodle. A partir de ahora toda la comunicación va a ser por Moodle. Ahora yo le estuve avisando por Zoom, no tenían el acceso a Moodle. Así que ahora que tienen la contraseña, se tienen que matricular y todos los links se les va a avisar por ese medio. Profesora, la comisión de la 14 a 16 de los martes es la misma que es de la 18 a 20, ¿no? De los ¿Los jueves. jueves? Sí. Gracias. Sí. Está la comisión de los martes a las 14, de 14 a 16, está los jueves de 18 a 20. Y la otra, que es la de los martes, los martes y jueves a las 16 y 18, es una misma comisión. Bueno, no tienen más consultas, que pasen un buen fin de semana y empiecen a leer, porque si no, cuando quieran acordar, ya van a tener muchas cosas para hacer. Si Dios quiere, el lunes. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta el lunes. Hasta luego. Gracias.